Hola, ¿qué tal? Vamos a arrancar una primera sesión de ejercicios. Vamos a estar trabajando con estructuras selectivas y en esa oportunidad vamos a resolver un ejercicio que va a estar asociado a un tema que comúnmente tenemos en la vida diaria, ¿no? El tema de un autobús de transporte público. Vamos a ponernos en el siguiente contexto. Quiero que leas un poquito el contenido y después lo vamos a amplificar para poder ver cómo podríamos aplicar esto que está en este contexto a programación. ¿Ya? Un chofer de un autobús ha decidido medir cuántos ingresos tiene por día en función a lo que cobra y verificar si su monto obtenido al final de su jornada es correcto. ¿Ya? Entonces, para ello ha decidido contabilizar la cantidad de personas mayores que recoge, personas jóvenes y personas que son niños. Entonces, hay una categorización de las personas que se consideran pasajeros en el autobús. El autobús cuenta con un sensor. Bueno, cuenta con un sensor que puede contabilizar la cantidad de tipos de pasajeros que subieron al micro y adicionalmente el chofer inicia su jornada con un monto inicial para los cambios respectivos, ¿no? Calcula cuánto dinero tendría que haber acumulado en la jornada conociendo la cantidad de personas que recogió por el tipo de personas que suben al micro y el monto que cobra y el monto de cobro de tarifa por cada persona, ¿ya? Entonces nos dan el siguiente contexto, este es el escenario. Tenemos un pequeño autobús, ¿ya? ¿Ya? Este es nuestro autobús, acá hay un chofer, ¿ya? Y acá supuestamente en la entrada vamos a suponer que tenemos un pequeño sensor, ¿ya? Este es un sensor. Es un sensor que, por decir, podríamos asumir que no sé qué cosas ve desde el sensor, pero cada vez que una persona sube, ¿ya? Contabiliza. Tiene un pequeño contador, ¿ya? Que considera personas mayores, estudiantes y niños, ¿ya? Entonces esta persona va a subir al micro, ¿ya? Y el sensor captura, ¿no? Bueno, podríamos asumir que puede considerar su tamaño, el rostro, yo qué sé, pero no nos interesa, simplemente nos interesa estos datos que nos va a dar el sensor. Este sensor nos va a decir cuántos mayores han subido, cuántos estudiantes han subido y cuántos niños subieron al micro. Entonces, por decir, en una jornada durante un día, el sensor ha logrado concebir los siguientes datos. Supongamos que han subido 30 personas mayores a lo largo de todo su recorrido, ¿sí? Han subido 50 estudiantes y 15 niños. Entonces, lo que deseamos es que estos datos nos los van a facilitar, es decir, la cantidad de mayores, la cantidad de estudiantes y la cantidad de niños, y en función a este tarifario que nos están facilitando en esta tablita, nosotros tenemos que calcular cuánto de monto ha recaudado en esa jornada. Adicionalmente, nos indican que para poder trabajar correctamente, este chofer tiene un monto inicial en su cajita de cambios, ¿no? Es decir, tiene un cambio para cualquier caso, ¿ya? Supongamos que inicia su jornada con 20 bolivianos en moneditas, ¿no? Para hacer el respectivo cambio, pero no nos interesan las fracciones, simplemente nos interesa que tiene 20 bolivianos inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesitamos que él tenga en su celular, por decir, una aplicación que donde él coloca estos valores, 30, 50 y 15, y coloca con cuánto empezado, le indique cuánto acumuló en la jornada y el saldo total. Simplemente necesita eso, ¿no? Entonces, sería interesante que ya el sensor haga eso, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos vamos a meter con eso. Entonces, quiero que rescates de este contexto cómo ciertas cositas que ocurren en la vida real también se pueden automatizar, si es que siempre y cuando tuviésemos este sensorcito. Entonces, el problema nos dicen que este sensor está presente para nosotros y ya nos dice cuánto nos va a dar. Entonces, te voy a explicar el formato en el cual se trabajan los ejercicios que vamos a estar desarrollando a lo largo de nuestra asignatura. Comúnmente los ejercicios tienen primeramente su contexto, ¿sí? Su enunciado. Entonces, esto es muy importante que logres entenderlo. Acá hay un enunciado donde, bueno, te pongo en escena cómo se va a desenvolver nuestro problema. Es decir, que acá vamos a obtener datos, ¿no? Vamos a identificar qué cosas son datos, qué cosas van a ser cosas ya preestablecidas y otros aspectos como tal. Entonces, en este problema nosotros asumimos, ¿no? Tras haber hecho la explicación, que nosotros tenemos un dato, que es la cantidad de personas mayores que han subido al micro, otro dato que nos indica la cantidad de personas estudiantes que han subido al micro y otro dato que nos indica la cantidad de niños, ¿no? Que han subido al micro y adicionalmente nos da un dato extra. Nos indican con cuánto hemos arrancado nuestra jornada, es decir,
ese valor hace referencia al cambio que vamos a necesitar de base para poder, yo qué sé, en pocas palabras, poder dar cambio a medida que vamos recogiendo personas. Eso es lo más sencillo. Adicionalmente, nos están facilitando una tablita. Esta tablita nos muestra el pasaje o el monto que se debe cobrar a cada tipo de persona. Es decir, que nos indican que a una persona mayor le cobramos 1.50, a un estudiante, un boliviano, y a un niño 0.50. ¿Sí? No le voy a colocar de momento una moneda, pero simplemente decimos que es 1.5, una unidad y 0.5. En todo problema, ¿sí?, que vamos a estar desarrollando, vamos a tener siempre de forma similar este tipo de datos que podemos recuperarlos. Estos comúnmente nosotros los conocemos como datos de entrada. ¿Ya? Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta. Datos de entrada. Es decir, que estos datos varían, cambian. ¿Ya? Y hay otros datos que también nos los van a facilitar, que los conocemos como datos fijos. Estos datos fijos, es decir, que a lo largo de cualquier escenario, es decir, cualquier día que salga el trabajador, el chofer a trabajar, siempre cobra 1.50 o un boliviano y 0.5. No cambia. ¿Sí? Puede que dure años. Entonces, esos datos fijos para nosotros ya no van a ser datos de entrada, sino a partir de ahora nosotros los vamos a conocer como constantes. ¿No? Valga la aclaración. Entonces, a lo largo de la descripción de un problema, tú tienes que tener la habilidad suficiente de poder, uno, entender de qué trata el problema, dos, saber identificar qué cosas se considera como datos de entrada, y tres, también saber identificar aquello que se considera como dato fijo o constante, es decir, que no cambie el problema. ¿Sí? De todas maneras, pese a ello, en los problemas que te voy a estar planteando, siempre te voy a estar facilitando un segundo punto, que es la descripción de los datos de entrada. Es decir, que acá yo ya te pongo en claro, te hago una descripción y te pongo una restricción de qué cosa se considera dato de entrada. Entonces, para nuestro problema, te estoy describiendo de la siguiente manera. La entrada dice que va a consistir en 4 números. ¿Esto qué quiere decir? Estos datos de acá, si tú observas, son datos cuantificables. ¿Qué quiere decir que sean cuantificables? Que tienen un valor. Y ese valor se lo representa a través de un número. Acá te estoy haciendo la aclaración, ¿sí? En este punto donde dice datos de entrada. Estoy diciendo que la entrada, es decir, lo que se va a trabajar en nuestro algoritmo, va a recibir como ingredientes 4 números. Y te doy el orden en que tenemos que concebir esos números. Acá nos indica 4 números que son enteros, es decir, que yo no te voy a dar, el sensor no va a poder percibir 30.5 personas mayores, no hay eso. Entonces asumimos que son enteros, no tienen valor fraccionable, a eso me refiero, que representan la cantidad de pasajeros por su tipo. Es decir, primeramente te voy a decir la cantidad de personas mayores, luego la cantidad de estudiantes, luego la cantidad de niños y finalmente el cuarto dato que te voy a dar, el cuarto dato de entrada, me hace referencia al monto inicial, es decir, el cambio. Entonces te estoy indicando que acá tienes 4 datos de entrada. ¿Ya? Y adicionalmente te doy como complemento una explicación de qué es lo que yo espero que salga como resultado del algoritmo que vas a resolver o vas a plantear para este problema. Entonces, acá te explico. Te estoy pidiendo que de alguna manera determines cuánto recaudó en la jornada y cuánto de saldo total tiene incluido el cambio inicial. ¿Ya? Son dos cosas, son dos resultados que te estoy pidiendo que calcules. Adicionalmente te coloco, bueno, acá tal vez no lo coloqué, te coloco un ejemplo o varios ejemplos, dependiendo de la complejidad del problema. Entonces, en un ejemplo te estoy mostrando, primeramente, este sector de la izquierda te va a mostrar las entradas para el algoritmo. Entrada, y por este sector te coloco la salida que espero. Según la descripción del problema, te tengo que dar 4 datos de entrada, ya que hay 4. 1, 2, 3 y 4. 4 datos de entrada y te estoy pidiendo que me saques 2 resultados. Y aquí hay 2 resultados. Entonces, acá estoy asumiendo que tu algoritmo o el algoritmo que plantees o la vía de solución que plantees para este problema, si recibe como dato de entrada estos números, debería obtener este resultado. ¿Sí? Si obtienes este resultado, es probable que estés resolviendo correctamente el ejercicio. Es probable que yo te coloque, por ejemplo, otros ejemplos, por decir, este de acá.
que habíamos dicho 30, 50, 15 y 20. Entonces es probable que te coloque acá por si 30, 50, 15 y 20, ¿no? Como dato de entrada, son 4. ¿No? 30, 50, 15 y 20. Entonces acá también te voy a colocar un valor de resultado, ¿no? Por si podría ser 200 y 250 o 220 por, si, ¿no? Por decir, ¿no? Me estoy inventando. Entonces tú cuando proceses tu algoritmo, si utilizas estos datos, deberías obtener este resultado. ¿Sí? Eso es lo que te estoy tratando de explicar en el formato que vamos a estar trabajando a lo largo de todos los ejercicios que resolvamos en el semestre.